La propuesta es trabajar con el texto de Pablo Constantini, La industrialización y desarrollo del capitalismo de la primera revolución industrial a la crisis del modelo fordista. Es un artículo que no reporta demasiada complejidad y que en general permite conectar una serie de artículos. Me refiero a los dos artículos de Dove, buena parte de los artículos de Calderón Vázquez, que hacen referencia, digamos, al surgimiento del capitalismo, a los cambios dentro del mismo capitalismo, los artículos de Nefa sobre Fordismo y Taylorismo, suponen que uno ha trabajado con esos artículos. Por eso justamente muchas de las cuestiones Pablo Constantini no las desarrolla en profundidad, justamente partiendo de la idea de que ustedes ya han leído ese tipo de materiales. El principio de la industrialización implica la masificación del trabajo asalariado. O sea, el gran cambio que produce el proceso industrializador es que buena parte de la población dedicada al trabajo agrícola no asalariado, dedicado a la autosubsistencia y por actividades a veces rentadas en bienes y no particularmente en dinero, genera un cambio importante la industrialización en todo ello, porque significa la masificación del trabajo asalariado no solamente en el ámbito de lo industrial, sino también en el ámbito del trabajo agrícola, la aparición de los jornaleros pagos con salario, que son ajenos a la propiedad de la tierra y que simplemente se emplean para levantar una cosecha, para sembrar o para hacer reparaciones en el campo. Justamente una de las grandes características del capitalismo en sí es la casi universalización del trabajo asalariado como relación comercial o relación de producción, como diría Maurice Dobb. Bien, en paralelo lo que se da es una generalización del comercio y con ello del uso de la moneda, algo que en el modo de producción feudal y en el modo de producción esclavista no está presente, que es la importancia del comercio. La importancia del comercio está vinculada también a pensar que buena parte de los sujetos que producen, llámese trabajadores, no están dedicándose a la producción de bienes que ellos mismos van a consumir, sino que están produciendo bienes que ellos no van a producir, que no van a consumir. Justamente es en la estructura de la división social del trabajo, donde cada uno produce un producto o un bien y en demasía, y por lo tanto de esa manera lo que tiene que hacer cuando vuelve a su vida personal es tratar de obtener por el comercio todos aquellos bienes que no produjo para sí, para reproducir su propia vida cotidiana. Y para que este comercio se masifique y se multiplique, no solamente en todas las relaciones sociales, sino en todas las relaciones internacionales, hay que masificar el uso de moneda. También eso implica necesariamente la modernización de la estructura monetaria y el paso de una moneda constituida por mineral de plata o mineral de oro a una moneda mucho más simbólica constituida de papel o de aleaciones metálicas mucho más económicas, pero que construyen un valor simbólico que todos le adjudicamos a simples papeles impresos o a pedazos de metal acuñado. Esta monetización de la sociedad está vinculada justamente al trabajo asalariado. La única manera de que yo tenga durante buena parte del día a un sujeto produciendo algo que él mismo no va a consumir y que no cubre sus necesidades es porque le voy a pagar con un patrón universal, o sea la moneda, para que cuando salga de ese momento productivo vaya al mercado, al comercio y consuma universalmente con esas monedas los bienes que él necesite o que quiera, que en otro momento y en otro lugar alguien ha producido para que él pueda consumir desde el comercio. La industrialización también produce una valorización del capital como motor económico. De hecho, es el capital el que va a estructurar todas las relaciones sociales y productivas de acá en adelante. La industrialización también pone en evidencia un desarrollo desigual de la economía mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros pensásemos el mundo anterior
a la revolución industrial, lo que nos encontraríamos es que las economías en general a nivel mundial eran relativamente parecidas. Economías de autosubsistencia agropastoriles y con muy pocas diferencias entre, digamos, los productores incas del 1500, 1400, un campesino inglés del 1600 o un campesino chino del 1800. ¿Qué es lo que produce es esa desigualdad? Justamente el desarrollo industrial de algunos de estos países y el estrepitoso enriquecimiento de esos países en este proceso de industrialización. La revolución industrial en particular lo que produce es un cambio importante, y ese cambio importante no está vinculado necesariamente a la producción de manufacturas, porque producción manufacturera ya existía. Lo importante que produce la revolución industrial es que la mayor producción de riqueza pasa a estar vinculado por la industria, y además de eso, que la propia producción campesina empieza a ser desplazada en términos de riqueza y empieza a ser subyugada en esta lógica de relaciones capitalistas. O sea, la propia revolución industrial empuja a la producción campesina a una lógica de producción industrial o una lógica de producción capitalista. La producción artesanal estaba controlada por el medio urbano antes de la revolución industrial, o sea, es la ciudad la que determina qué se va a producir, y es lo que nosotros vimos como Put-in-Out System o sistema de trabajo domiciliario. Y si el proceso de trabajo no está controlado por el capitalista, sino que de alguna manera está controlado por el propio campesino, que en los tiempos que puede dedica parte de su tiempo a la producción, o al artesano que determina qué tiempo hay que dedicarle a cada tarea, y todo se hace en pequeña escala, o sea, en la casa del campesino o en el pequeño taller artesanal. Entonces la pregunta es, ¿por qué si esto se está pasando en Francia, está pasando en Alemania, por qué de pronto es en Inglaterra que se produce la revolución? ¿Qué es lo que conjuga Inglaterra y una revolución industrial? Básicamente que en Inglaterra lo que ya estaba bastante presente ya para fines del siglo XVII, mediados del siglo XVII, o sea, 1650, 1670, es la disolución de los lazos feudales. Los campesinos no están tan vinculados a la tierra, no están tan vinculados a un señor feudal, tienen cierto grado de libertades en términos de contrata, de comercialización, incluso de movilidad en el espacio. Lo que también se hace muy fuerte en el siglo XVII, o sea, en el 1600, es la conversión de tierras de labranza a una tierra de pastoreo para producción de ovinos, para sumarse a esta producción lanar que está asociada a una emergencia de productores artesanales. Es lo que en algún momento San Agustín habló de que las ovejas se comieron a los hombres. Lo que también se da en Inglaterra es una revolución agrícola, con el paso a un sistema de trienal y pastoreo. Significa que 3 años se produce en una tierra y en el 4.º año se hace un pastoreo, es un descanso de esa tierra, y a principios del siglo XVIII ese sistema se abandona y pasa a producirse de manera intensiva los 4 años con productos rotativos. Significa que en el sistema anterior yo tengo durante todos los años tengo un 25% de la tierra que está en pastoreo. En cambio, con el sistema que impone la revolución agrícola, todos los años toda la tierra está en producción, en algún tipo de producción, ya sea en ovejas, ya sea en papas, ya sea en trigo o ya sea en maíz. Eso aumenta la producción, por lo tanto abarata la comida, y si abarata la comida, por ende abarata el valor de la mano. También la pregunta es ¿por qué son los textiles siempre los que inician un proceso revolucionario industrial? En particular porque el textil en ese momento es el bien de consumo masivo más difundido, porque tiene que ver con la vestimenta. Todavía no hay consumo masivo de otros bienes, me refiero a herramientas, a zapatos, a autos, a carros,
a alimentos de labranza. Todos esos elementos no son tan importantes, y la ropa sí todavía. Además de eso, que requiere poco capital de inversión, o sea, simplemente las primeras máquinas artesanales, que son movidas por los pies o por las manos de los propios trabajadores, no llevan mayor complejidad, son herramientas de madera, máquinas de madera, que incluso son reparadas por los propios trabajadores, incluso tienen algunas modificaciones, o sea, llámese innovaciones, por los propios trabajadores. Ni siquiera estamos hablando de grandes inventores, ni siquiera estamos hablando de una elaboración técnica de la ingeniería. No, los propios trabajadores son los que alteran esos talleres artesanales y van buscando mejoras para hacerlas más efectivas. De este modo, en todos los casos, yo lo que estoy buscando es un ahorro de la mano de obra. La maquinaria lo que ahorra es justamente contratar más cantidad de artesanos. Esto lo que pone en evidencia es el éxito de la producción textil, que entre 1785 y 1850 se multiplica por 50. Lo que muestra el éxito industrial y el gran crecimiento que se produce de la producción industrial en Inglaterra. En el siglo XIX se va a desarrollar un nuevo modelo industrial. Pero tiene dos etapas muy claras. En la primera mitad del siglo XIX lo que nosotros vemos es una organización fabril, que es pujante, que es dinámica, pero que está reducida básicamente al sector textil. El resto de las industrias, por más que se desarrollen y que sean de algún modo empujadas por el sector textil, todavía conservan ciertos rasgos artesanales, familiares y lejanos al sistema fabril. En la segunda mitad del siglo XIX el sistema fabril se extiende mucho más al resto de las ramas, o sea, no se reduce ya al textil, y la misma estructura de invenciones que aparecen, no solamente las máquinas a vapor, sino la electricidad, el uso del gas, la química, requieren un nivel de innovación mucho más compleja, con técnicos, con ingenieros, con científicos, con investigación, y todo ello dinamiza el proceso, pero separa, en esto de la división social del trabajo, separa la producción, el obrero productivo, de aquellos que innovan o que inventan con respecto a aquel siglo XVIII que mencionáramos hace unos minutos. Hacia fines de este siglo XIX, la mitad de la población son obreros fabriles. Significa que el nivel de desarrollo industrial ha sido tan importante que ya compite con el empleo con respecto a la producción agropastoril. Esto puede parecer un detalle menor, pero si uno considera que la historia de la humanidad, desde el 2 millones antes de Cristo hasta 1890, fue sostenida por la producción agrícola, y por primera vez en la historia de la humanidad, la mayoría o la mitad de la producción no es específicamente de alimentos. Esta fase es una fase veloz de crecimiento, ¿sí?, que se la conoció como la Belle Époque, o sea, es la época de lo que en la Argentina se conoce como manteca al techo. Es el éxito del capitalismo, es la primavera del capitalismo. En ese proceso se produce una concentración industrial. Acá se dan una serie de procesos complejos de explicar. O sea, lo primero es recordar que en la primera revolución industrial la tecnología es simple, de poco capital, y la estructura industrial es de estructura familiar. Por lo general el que controla la fábrica es el padre, y el que la hereda es su hijo, y trabajan sus hijos, su mujer y familiares dentro de la estructura de gerencia o de organización de la industria. No tiene una contabilidad mucho más desarrollada y no tiene una tecnología ni un sistema de ingeniería mucho más elaborado. Es más la innovación personal. La segunda revolución industrial, la que emerge luego del vapor, implica innovaciones mucho más complejas, vinculadas al desarrollo científicos, a la ingeniería de la época, y por lo tanto requiere inversiones mucho más amplias, y para que se hagan rentables estas grandes inversiones y estas innovaciones necesitan una aplicación a gran escala.
Por lo tanto, ya tenemos que superar la instancia de la industria familiar y pasar a un sistema de compañías o de sociedades anónimas. Esas compañías o sociedades anónimas tienden paulatinamente a cartelizarse. ¿Qué es cartelizarse? A reunir en grupos y establecer precios máximos, y la competencia, la famosa competencia del capitalismo, empieza a deteriorarse porque un conjunto de empresas establecen los valores máximos de las mercaderías, los valores mínimos, para no competir, pero dentro de un margen, y establecer menos posibilidades de pérdidas entre ellos mismos. Los trusts son directamente procesos ya de cartelización, pero establecida, con una lógica monopólica, y ya tienden a concentrar buena parte del mercado, o a buscar concentrar parte del mercado y a eliminar a aquellos competidores que están por afuera de o a integrarlos por básicamente fagocitárselos, o sea, comerlos. Las empresas entonces producen un sistema de integración horizontal o vertical. ¿Qué significa? O sea, algunas fábricas, para desarrollarse y para asegurar su establecimiento en el mercado, lo que hacen es tender a consumir, a comprar las empresas competidoras. Eso es lo que se llama integración horizontal. La integración vertical es la que, para asegurarse un dominio del mercado, tiende a asegurarse tanto la proveeduría como el sistema de distribución. Me refiero a que si yo tengo una empresa metalúrgica, lo que voy a tratar de hacer es asegurarme que el hierro mineral me llegue en buenas condiciones, y es muy posible que compre la empresa de transporte del hierro, que en un tiempo determinado compre las minas de hierro o las minas de coque, donde se saca el carbón para fundirlo, donde en un momento determinado me encuentre que mi producción no llega a destino a los consumidores como debe ser, entonces compre empresas de distribución, de venta, de management del hierro que produzco. De esa manera se produce una integración vertical. O sea, desde el principio, desde la materia prima hasta la entrega del consumidor. Eso es una lógica de integración vertical. Y horizontal es básicamente una lógica cercana a la monopolización, donde tiendo a integrar a las empresas que están en mi mismo nivel productivo. De esta manera se establece, según Costantini, una lógica de centros industriales y periferias primarios portadoras. El mundo queda dividido en varios bloques, y podemos reconocer lo que se llama división internacional del trabajo. Entonces hay centros industriales, productores de manufactura, y periferias primarios portadoras. En el artículo de Costantini aparece como agros portadoras. Yo prefiero decir primarios portador, y ahora vamos a explicar porque agros portador me pondría en la situación de pensar que únicamente estas periferias producen alimentos. Refiero a carne enfriada o cereal, cuando en realidad varias de estas periferias también producen otras materias primas, como son minerales, ya sea materias primas para la producción, ya sea algodón o lana, que van a ser luego productos manufacturados. Bien, entonces dice, favorecida por la aparición de la máquina, el vapor, el tren a vapor, o sea, tres cuestiones a vapor. Refiero a las máquinas a vapor, el barco a vapor, el tren a vapor. Se produce una segunda revolución industrial. Esa permite producir mucho más, pero también de producir mucho más gracias a máquinas empujadas por el vapor y ya no por la fuerza humana o por la fuerza animal. Además de producir más, yo logro, gracias al vapor y en particular al barco a vapor, llegar a lugares más distantes del mundo en menos tiempo, y por lo tanto alcanzarlos con la venta de mis productos. Pero claramente, en una lógica comercial, el alcanzarlos con mis productos implica que ellos o esos sectores de la periferia también quieran ofrecer sus productos. Y ahí es donde el tren juega un papel mucho más importante para introducir esas manufacturas al interior de esos continentes, esos territorios tan amplios como son los americanos,
y poder traer desde esos lugares tan lejanos materias primas mucho más económicas, producidas obviamente en condiciones todavía de paulatino ingreso al capitalismo, pero no necesariamente con relaciones del todo capital, lo que hace a las materias primas de costos mucho más bajos. Entonces las exportaciones de bienes primarios buscaron materias primas para abaratar los costos productivos tanto de la mercancía como de la mano de obra. ¿Esto qué quiere decir? Que de esa manera yo lo que voy a asegurar es abaratar los costos productivos en términos de, si estoy produciendo tela, conseguir lana más barata que la inglesa, conseguir algodón más barato que el inglés. Para hacerlo concreto, el algodón de Virginia, del sur de Estados Unidos, producido con mano de obra esclava, o la lana argentina producida en el Chaco con trabajadores casi en condiciones de esclavitud. De esa manera me llegan a Inglaterra productos con costos muy bajos. Además de eso, si en alguno de todos estos países, y puedo decir el aceite de palma de Nigeria, el té chino o la carne argentina, me va a permitir en Inglaterra abaratar los consumos de los trabajadores ingleses. Por lo tanto, si consumo que la carne, que el té o cualquier otro producto que consuman cotidianamente los trabajadores ingleses les sea más económico, voy a poder sostener o continuar con salarios bajos. Entonces, no solamente va a ir en busca del centro de obtener la venta de sus productos manufacturados, también traer materias primas para abaratar esos productos manufacturados y abaratarlos también por reducir los costos de mano de obra. Todo esto implica repasar algunas cosas que estaban bien. Hacia 1930 se produce la crisis más importante de la humanidad, si se quiere. Podría ser discutible junto a la crisis del siglo XIV, la de la peste negra, justamente en situaciones de pandemia. Pero además de eso, la crisis de 1930 es la crisis más importante del capitalismo. Justo en el momento donde el capitalismo se encuentra o se siente como en el momento más exitoso, en la Belle Époque. En ese momento, lo que se produce es que las importaciones de los países centrales caen fuerte. O sea, al ver una crisis económica de gran envergadura en esos países centrales tienden a comprar menos en los países periféricos. Y como compran menos en los países periféricos tienen menos ingresos y al tener menos ingresos compran menos productos manufacturados. Y la crisis se expande a todo el mundo con cierta rapidez. Lo importante es que esta crisis produce una industrialización sustitutiva en esos países periféricos. ¿Por qué? Porque todo aquello que debían o podían comprar en Inglaterra, en Francia o en Alemania y ahora no lo pueden comprar, empiezan a sustituirlo al interior de sus propios mercados. Por eso se llama industrialización sustitutiva de importaciones. Es una industrialización, un proceso de industrialización fuerte e importante para esos países, pero que no inventa o no produce productos o bienes nuevos, sino que solamente sustituye productos importados, aquellos que antes se compraban de manera importada. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la industria estuvo dominada por dos grupos, la metalmecánica y la química. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de la Segunda Guerra Mundial hay dos sectores que se desarrollan con mucha fuerza y que de alguna manera van a empezar a organizar o reorganizar el resto de las producciones. La metalmecánica, para hacerlo muy simple, son los autos. Es la expansión masiva de los autos. ¿Frente a qué estamos? Estamos al desplazamiento de Estados Unidos contra la importancia de Gran Bretaña. La primera revolución industrial la produjo específicamente Gran Bretaña. La segunda revolución industrial estuvo vinculada a Gran Bretaña, pero fue acompañada en una situación subalterna de parte de Francia, de Japón, de Alemania, de Estados Unidos, de Rusia.
pero todavía el poder de Gran Bretaña era considerable. La Primera Guerra Mundial hace evidente la importancia de Estados Unidos dentro del panorama mundial, pero todavía Estados Unidos se encuentra en situación de segunda potencia. El final de la Segunda Guerra Mundial pone a Estados Unidos en el centro de la escena, y lo importante es que el gran salto industrial que produce Estados Unidos, que produce Francia y Alemania, y que en el caso inglés se hace evidente el aletargamiento en ese salto industrial, es en el desarrollo de los automóviles. Digo para que lo entendamos más o menos simple. Cualquiera de nosotros conoce autos norteamericanos, me refiero a Ford y Chevrolet. Cualquiera conoce autos franceses, como poder decir Peugeot, Citroën, Renault. Incluso conocemos autos italianos como los Fiat. Conocemos autos alemanes como los Mercedes-Benz. Nos cuesta conocer autos ingleses. No es que no los hay, es que hay muchos menos. Eso significa que la industria inglesa metalmecánica no tuvo mucho interés o mucha importancia. A todo esto, cuando Estados Unidos toma de alguna manera el liderazgo del mundo, lo que va a hacer es un proceso de desplazamiento de aquello que era importante para Inglaterra para convertir en importante aquello que es para Estados Unidos. Nos referimos a el desplazamiento del ferrocarril por los camiones. Estados Unidos vende camiones, no trenes. Y entonces tiene un interés por la ampliación del sistema de carreteras o de caminos. Por lo tanto va a generar inversiones o préstamos para que los países del mundo construyan rutas. Y por lo tanto se expande el sistema de camiones. De esa manera establece una hegemonía absoluta, luego en 1950, donde la mitad de la producción mundial industrial era estadounidense. De esa manera se produjo una reorganización del aparato industrial a nivel mundial, que ya tenemos en el texto de Taylor y en el texto sobre Taylor y sobre Ford de Nefa. Pero lo particular es que este aparato industrial implica básicamente un modelo de Estado, el Estado benefactor, que es de la lógica del Fordismo, y podríamos en ese caso repasar lo que se conoce como pacto social fordista. De esa manera, esta edad de oro del Fordismo implica una transnacionalización de la economía. A diferencia de los procesos anteriores ingleses, donde el sector industrial está focalizado en los países centrales, la lógica del Fordismo transnacionaliza la industria y genera procesos medulares de industrialización en algunos países, vinculados a estas ICI. La manera o forma de saltar la crisis del 30 del Fordismo va a ser instalar sus fábricas en esos países donde se están produciendo esas ICI. Me refiero a instalar su fábrica en Argentina. Entonces se da un proceso de industrialización periférica. Luego de la Segunda Guerra Mundial, estos capitales que van a empezar a moverse de los países centrales van a ir hacia la periferia en busca de mayor rentabilidad, dando pie a un segundo momento de la sustitución de importación. O sea, aquella primera industrialización por sustituciones provocada o generada en el contexto de la crisis del 30 va a tener un segundo momento luego de la Segunda Guerra Mundial con lo que se conoce como modelo desarrollista. Prestemos atención porque esto va a aparecer en el segundo parcial. Pero el contexto es de unos NICs que son desfavorables para la periferia. ¿Qué son los NICs? Son los términos netos de intercambio comercial. O sea, NICs son términos netos de intercambio comercial. Bien, ¿qué significan términos netos de intercambio comercial? Es la relación o justamente la correlación que existe entre lo que valía un bien y lo que valía otro bien. Vamos a dar un ejemplo concreto. ¿Cuánto salía una camisa inglesa y cuánto valía una media res de carne argentina? En 1920, ¿cuánto valían o cuál era la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál era en 1930? ¿Cuál era en 1940? ¿Cuál era en 1950?
esos términos netos de intercambio me establecen a mí cuál era la favorabilidad, cuál crecía más rápido en su valor nominal. Hasta 1930, por el propio resultado de los procesos de industrialización, los alimentos suben más rápido que los productos industrializados. Básicamente, ¿por qué? Porque como hay varios países que están industrializándose y quieren competir en el mercado, ofrecen cada vez más baratos. Pero para ofrecer más baratos esos bienes necesitan materias primas cada vez más baratas o alimentos con mayor volumen. Por lo tanto, empiezan a demandar más y compiten por esos alimentos en los países periféricos. Por eso, hasta 1930 suben más rápido los precios de los alimentos que los precios de los bienes manufacturados. Por lo tanto, los términos netos de intercambio hasta 1930 favorecen a los países periféricos. De 1930 en adelante, los precios de los alimentos suben mucho más lento que los precios de los bienes manufacturados, a la vez que se amplían los bienes manufacturados a consumir. Me refiero a que después de 1930 las personas siguen comiendo carne, siguen comiendo cereal, mientras que en los bienes manufacturados las personas de 1930 en adelante no solamente compran camisas, sino que compran camisas inglesas, máquinas de escribir, compran tostadoras, compran licuadoras, si compran radios en 1940, 1950, compran televisores. Entonces, el aumento de la oferta de bienes manufacturados y el proceso de expansión de los bienes manufacturados, incluso de comida enlatada, hace que los términos netos de intercambio sean cada vez más favorables a los bienes manufacturados y cada vez más desfavorables a los bienes que produce la persona. Cada vez es menos rentable en el mercado internacional producir carne, o hay que vender más cantidad de vacas para poder comprar una camisa. Ese proceso lo que hace es marginalizar a estas economías periféricas y generar un proceso de empobrecimiento paulatino. Para poder resolver esto, la única manera sería ampliar la producción de alimentos mucho más rápido que la producción de manufacturas, o producir esas manufacturas y no tener que importarlas. En 1970 se produce la crisis del Fordismo, y esa crisis del Fordismo lo que tiene como resultado es la emergencia del Toyota. Con una política de producción flexible, de relocalización de las actividades, o sea, no necesariamente voy a concentrar mi producción en Estados Unidos o en Japón, ni tampoco la voy a concentrar en Argentina con un proceso de ISI, sino que voy a concentrar quizá la producción de cubiertas en Brasil, la producción de los asientos en Sudáfrica y la producción de los vidrios del auto en Argentina. Y el auto se termina montando en la India. Esa es esa relocalización de las actividades económicas. Por lo tanto, se está produciendo lo que se llama segmentación del proceso productivo. El proceso productivo no se produce todo junto, se produce por partes y se va localizando. Muchas veces se produce cerca de donde se consume, ¿para qué? Para reducir los traslados. De esa misma manera, una de las cuestiones que busca el toyotismo es romper con la lógica de estabilidad laboral propia que el Fordismo no quería que sus trabajadores se fueran después de un lapso de tiempo, quería cierto grado de estabilidad, que trabajaran 10, 15 años para no tener que preparar constantemente a los trabajadores en sus puestos de trabajo. El toyotismo lo que propone es otra cosa, es estandarizar la educación, por lo tanto tener siempre trabajadores computarizados capaz de producir en cualquier lugar cualquier cosa. Por lo tanto, hoy me sirve este trabajador, mañana no y contrato otro. De esa manera, los costos laborales siempre son bajos por la competencia producida por echar y contratar, echar y contratar. Para eso no puede haber sistemas de indemnizaciones como en el caso del Fordismo. Necesito reducir todo lo posible los sistemas de indemnizaciones. Para que eso desaparezca, necesariamente tiene que desaparecer el Estado benefactor. Para esto hay que leer Higgs y leer sobre globalización. Lo importante también de reducir o de desmantelar el Estado benefactor es reducir los costos fiscales.
un Estado benefactor cobra impuestos, y yo necesito un Estado que no cobre impuestos o que cobre los menos posibles. De esa manera la empresa obtiene mayores rentabilidades, echando personas, ubicando donde le conviene la producción y pagando los mínimos impuestos posibles. Para poder hacer esto necesita una libre movilidad de capital. Necesita sacar capitales de Argentina, pasarlos a Uruguay, de Uruguay mandarlos a Brasil, sin que en el interín ninguno de los tres estados le cobre impuestos por el traslado de capitales. Puede sonar interesante, pero en realidad esto no lleva a lo que propone originalmente. Lo que lleva básicamente es al desmantelamiento completo de los sistemas productivos y a la fuga de capitales, o sea, la destrucción de muchas de las economías locales, y además de eso, a una serie de situaciones muy ilegales con la movilidad de los capitales. Nos referimos a comercio de drogas, comercio de armas o comercio de mano de obra.